nuevo con ustedes. Ferrol, maravilloso, con miles de posibilidades. Bueno, vamos a ver, Nona, lo que ha dicho Juan, a ver, con lo que queremos esto, porque forma parte de tu pasión, ¿a que sí? Sí, a que Ferrol forma parte de tu pasión. Yo, ¿Y a que tiene todo el arreglo del mundo? Yo le di lo mejor de mi vida a esta ciudad, seguramente no con demasiado acierto, porque los ciudadanos pues han entendido en un momento determinado que no debía de merecer su confianza y yo lo he aceptado y ha sido el veredicto definitivo que me hizo alejarme de la política activa, ¿no? Pero yo... No me vas a perdonar una cosa, no. Las ciudades se equivocan muchas veces. Bueno, muchas veces. No. Y contigo yo creo que la ciudad ha sido una madrastrona. Bueno, una madrastrona. Pero también ha sido generosísima, ¿eh? Yo recuerdo años maravillosos y Ferrol me ha dado mucho, mucho. Y yo he tratado de darle lo mejor de mí misma y lo mejor de mi vida política. Y además lo hice con pasión, eso os lo aseguro. Y te queda mucho que dar por Ferrol. Por supuesto, cada uno desde la posición que sí. ocupa, pues yo creo que todos podemos trabajar y sigue siendo mi pasión. Pero con independencia de eso, es que yo creo que objetivamente esta ciudad tiene muchísimos elementos que le pueden hacer renacer. Pero eso depende en gran medida de la capacidad de quienes asumen las responsabilidades. No hablo solo políticas, ¿eh? Sí. Yo también doy mucha responsabilidad al empresariado, a las fuerzas sociales. A mí no quiero ser excesivamente crítica. Pero tú no crees, Nona, que el empresariado, por ejemplo, perdona un momentito, necesita que se le agilicen los trámites burocráticos. Sí. Es decir, necesita un poco de ayuda y de colaboración. Por eso digo que cada uno tiene su responsabilidad. Claro. Pero yo también creo que eso que dices es verdad. Hay que poner las bases para que las cosas puedan ser. Pero a veces también hay una parte del empresariado de Ferrol que todavía no ha entrado en el siglo XXI. Eso tenemos que reconocerlo, Pepa. Así como hay otro que no. Esta ciudad vivió durante muchos años del Estado, en donde vendías por teléfono, en donde pues no había necesidad de un esfuerzo sobrehumano, como el que hacen ahora muchos de los empresarios. Aquí hay que buscar a los emprendedores y hay que encontrarlos debajo de las piedras. Los que inician un proyecto de la nada, crean en él, que se les den todas las facilidades para hacerlo, porque mirad, nada nace muy grande, es muy difícil. Solo las empresas públicas nacen muy grandes y por eso pasa lo que pasa. Las cosas, y eso es lo que yo llevaría a la mentalidad de los ferrolanos, el sentido de lo que es un emprendedor y de cómo hoy los emprendedores tienen que asumir ese riesgo de empezar casi desde cero. Pero no quiero dejar de decir que además de la responsabilidad de los políticos, de la responsabilidad empresarial, hay también una enorme responsabilidad de las fuerzas sindicales. Total. Yo aquí soy muy crítica con los sindicatos en Ferrol. Siempre han mirado exclusivamente hacia Navantia, ha sido el eje de todas sus reivindicaciones, y en realidad han mirado más hacia la burocracia y el statu quo de los sindicatos que hacia los intereses de verdad de los trabajadores de hoy, de los parados de hoy y de los trabajadores de mañana. Porque aquí lo único que se ha negociado muy bien son prejubilaciones, convenios colectivos, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo que en el año 79, Abril Martorell, y hay sindicalistas vivos que no me van a poder desmentir, en donde estaba la sede de la vicepresidencia del gobierno, en el Paseo de la Castellana, reunidos con él, nos dijo que acabábamos de firmar la sentencia de muerte de Astano, con el convenio colectivo que se había firmado. Abril Martorell, ¿eh? Son palabras textuales y estaban delante los líderes sindicales. Yo creo que ha faltado altura de miras, una dimensión real de lo que debe ser, que es imprescindible unos sindicatos que tienen que defender los derechos de los trabajadores y que tienen que defenderlos a muerte, pero no los derechos de las cúpulas y de las élites sindicales, que es lo que se ha hecho muchas veces, olvidando además al pequeño comercio, al mediano comercio, a las pequeñas fábricas que cerraban. Todos hemos tenido en nuestra familia algún ejemplo de ese tipo, de gente que se han ido muriendo poco a poco por el camino sin que se les echase la mano desde ningún lugar. Entonces yo creo que hay una enorme responsabilidad y otra, y termino este turno, aquí hay mucha gente que tiene que dar el paso de comprometerse políticamente, de verdad que hay.
No digo grandes cantidades. Hay que desbancar a las burocracias de los partidos. No desbancar a los partidos, que son imprescindibles. Pero hay que llevar a los partidos la mentalidad de que la manera de actuar hoy de los partidos políticos en una sociedad que tiene el reto que tiene la nuestra, como es la española, de cambiar el país, de dar un giro, y la ciudad también, de 180 grados, y de recomponernos para abordar el siglo XXI de la manera que tienen que abordarse hoy, con los nuevos parámetros de desarrollo, y para eso tienen que comprometerse mucha gente que está cómodamente instalada en su fácil vivir. Y yo creo que eso tiene que trabajarse desde la escuela. Pero yo eso sí que lo veo difícil, lo veo imposible. No, es a medio, ya sé que no se puede hacer hoy ni mañana. Imposible, porque están muy cómodos. Claro. Y controlan todo, y entonces... Pero hay que dar doctrina, por lo menos. Sin embargo, eso es la escuela, tú lo dices. Sí. Esa es la escuela. Sin embargo, efectivamente, todos somos conscientes, y bueno, pues excepto los más jóvenes, de que Ferrol ha vivido durante muchísimos años de los presupuestos generales del Estado, y no teníamos nada más que hacer, no necesitábamos emprendedores, no necesitábamos, porque todo nos lo daba, pues bueno, pues por decreto ley, es decir, desde la posición de la Armada en Ferrol, como los astilleros de la Ría, ¿no? Pues eso generaba en sí mismo ya una actividad económica, y alrededor de esa actividad económica se desarrollaban otras economías de escala, y bueno, se configuraba pues una sociedad que, bueno, que con sus momentos más expansivos y más depresivos, pero y los ciclos propios, pero sin embargo siempre Ferrol no necesitó ir más allá. Pero ya hace ya muchos años, que Ferrol tiene que resolver su propio futuro. Fijaros una cosa, hay sociedades, y en España y fuera de España, y no hay por qué ir necesariamente a Cataluña, incluso dentro de Galicia, en que a los chiquillos, como algunos de los chiquillos que tenemos en el público, estos niños, en los colegios, se les explica, ¿sabéis lo que es una empresa? Pues fijaros, niños, cuando queréis vestir, comer, tener la sanidad, trabajar, todo eso os lo tiene que dar una empresa. Todo lo que necesitamos en la vida nos lo da una empresa. Hay muchos tipos de empresa. Porque una empresa, además de todo eso, de dar todos esos servicios públicos y cubrir nuestras necesidades de ocio, etcétera, etcétera, lo que hacemos además de eso es creamos puestos de trabajo, pagamos impuestos para financiar los servicios públicos, es decir, desarrollamos las tecnologías y el conocimiento, reinvertimos, eso es importante. Bueno, pues la importancia que tiene que tener la empresa, una empresa, pero en un contexto de empresa en la que tienes que competir en un mercado. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Pepa, y lo que acaba de decir Nona, en que aquí desde hace muchos años nos hemos querido amparar, o muchos han querido ampararse, en la ZUR, en la CIP, en el Plan Ferrol, para captar subvenciones que no van al fin para los que se han legislado. Es decir, los empresarios de verdad no quieren subvenciones. Los empresarios de Ferrol quieren condiciones, claro. Quieren infraestructuras, quieren buenas comunicaciones, claro. Quieren buenos recursos humanos, quieren una buena universidad, quieren un ferrocarril, quieren una carretera para ser competitivos en el mercado. Porque el mercado es muy selectivo y el que no compita lo expulsa el sistema. Y que por lo tanto Ferrol necesita esas condiciones, porque fijaros, a mí me da pena, los empresarios, cada vez más competitivos, que han tenido que pasar las pías para competir descolocados, con desventajas competitivas respecto a los demás, porque están alejados de los mercados, porque no tienen facilidad. Pero fijaros, por ejemplo, en el comercio de Ferrol, que nadie les ayuda, que todas son ventajas para los demás, para los grandes centros, para no sé qué, que además hay una legislación que posiblemente se va a incumplir, porque la Xunta de Galicia hay una legislación para el asentamiento de grandes superficies. Aquí siempre ha habido economatos por la configuración de la ciudad, económica, social, etcétera, etcétera. Pero ahora, si hacemos caso de esto, otro centro comercial a Flavio Sánchez de Aguilera, otro en la estación de tal, otro en el desarrollo del proyecto del puerto, otro no sé qué. Es decir, yo creo que lo primero que hay que hacer es apoyar a nuestras empresas residentes, que gastan el dinero aquí, que se comprometen en Ferrol. Es decir, a nuestros empresarios del comercio, de la hostelería, de los servicios, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean empleo, porque son las que mejor se adaptan a los envites de las épocas depresivas. Porque yo si puedo mantener, porque es con casi mi familia, si puedo mantener 8 puestos de trabajo, mantengo 8, si puedo mantener 12, pero voy a luchar por esos trabajadores. Las multinacionales o las grandes empresas de ciertas firmas y ciertas marcas en España
llegan aquí, utilizan y aprovechan la oportunidad de negocio y luego se deslocalizan y aquí, es decir, no dejan absolutamente nada. Es más, incluso pagan sus impuestos fuera de Ferrol. ¿Y cómo veis entonces ese proyecto que ahora lo has tocado tú, de lo que se pretende en el puerto, ese centro comercial, ese proyecto de centro comercial en el puerto? ¿Cómo lo veis? Porque ¿no creéis que sería, como tú muy bien acabas de decir ahora, revitalizar el centro? Yo no y lo dejar no sé, Mira, yo quiero conocer, es que sobre todo ese tema del puerto, no tengo opinión, te voy a decir por qué. Yo lo que tengo claro es que hay que hacer una actuación urbanística en el puerto. Bien. Eso es, el puerto, los puertos de casi todas las ciudades son el primer lugar de paseo, de sentarte en una terraza, de que haya incluso comercios abiertos, atractivos, etc. Por tanto, hay que diseñar una actuación urbanística en el puerto. Eso está absolutamente claro. A mí me parece que está demasiado verde lo que hemos oído hasta ahora. Por tanto, no tengo criterio y no me importa decir lo que no lo tengo. Yo sí creo que en este momento ya tendría que haber algún gabinete definido, ¿no? Trabajando dentro del propio ayuntamiento, trabajando en ese proyecto. A lo mejor lo hay, que yo no lo sé, pero no ideas inconexas, que ahora hago una actuación, no. Ahí tiene que haber, desde la Malata hasta justo el puerto una actuación que sea coordinada y que nos lleve a dar a esa ladera toda y a lo que es el corazón del puerto una dimensión de hoy, del siglo XXI. De entrada, sacar todos esos